A continuación, catequesis. Primer nivel de confirmación. Un programa de categoría A, apto para todo público. F, formativo, educativo y cultural. Buenas. Siempre es un honor poder llegar hasta sus hogares, compartir esta experiencia de la catequesis. Vamos avanzando paso a paso con la convicción de nuestro encuentro con Jesús y de nuestro aprendizaje. Eso es la catequesis, aprender sobre las enseñanzas de Jesús, aprender sobre la doctrina de la Iglesia Católica y convertirnos en testigos de Jesús. Vamos a tener este momento de oración. Te invito a que busques la Biblia. Me imagino que ya la tienes ahí preparadita con tu cuadernito para coger los apuntes, o después vas a tomar una fotografía a la pantalla, pero ustedes que nos escuchan por la radio, pues les invito a que tomemos la palabra de Dios y vayamos a nuestro primer momento, que es la oración. Buscamos el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 38 al 39. Esos dos versículos vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 38, 39. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hace algunas catequesis escuchamos este texto bíblico también, y quiero que nuestra oración vaya encaminada ya a ir analizando nuestro proyecto de vida. Ustedes son adolescentes y jóvenes que deben ir encaminando su realidad humana, espiritual, intelectual por un buen camino. La palabra de Dios nos orienta para que descubramos esas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y qué tengo? El próximo nivel de catequesis, el segundo nivel de confirmación, nos va a desarrollar muy bonito lo que es el proyecto de vida. Yo aquí solamente les doy ciertas pinceladas que les van a permitir a ustedes ya encaminar el rumbo de lo que quieren ser. Jesús está dispuesto a escucharnos. Jesús es nuestro maestro. Jesús nos invita a estar con Él. Esa es la catequesis. Digámosle a Jesús en este momento de oración, en este momento inicial, que nos ayude a estar con Él. Que nuestra oración espiritual, nuestra oración de contemplación, nuestra oración cuando leemos la palabra de Dios, nos encamine a buscarlo a Él, a estar con Él y a hacer el bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos regale su Santo Espíritu para que esta catequesis la desarrollemos en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, estimados hijos, podría decirles a ustedes, adolescentes en formación, queridos padres de familia. Y preparando su catequesis, me doy cuenta que les estoy haciendo una retroalimentación de cada uno de los temas. Cuando lleguemos al tema 10, ya vamos a resumir unos 2 o 3, porque siempre se nos va a hacer largo.
y el tiempo que tenemos es muy poquito. La primera catequesis tuvo que ver con el amor más grande. La segunda, Dios existe. La tercera, la revelación, Dios nos habla. La cuarta, ¿qué es la Biblia? La quinta, la Biblia, cómo leerla y cómo manejarla bien. La sexta, un panorama bíblico. La séptima catequesis, creación, palabra y ciencia, que lo vimos la catequesis pasada. Y hoy vamos a hablar otro temita muy particular que yo espero hacerme entender para que ustedes logren comprender esta experiencia de estar con Jesús. El tema, ustedes que nos ven por las redes sociales, ya está allí en pantalla. Ustedes que nos escuchan por la radio, yo siempre les voy a estar leyendo, y gracias por este tiempo que dedican para cada uno de ustedes. Muy importante para su proyecto de vida, para que digan, por allá en el 2020, cuando tenía tantos años, la catequesis la recibí de manera radial y de manera virtual, y hoy, qué sé yo, de aquí a unos 20, 30 años vas a decir, tengo este aprendizaje, y tal vez le vas a enseñar eso a tus hijos. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el pecado original. El mal entra en el mundo. Y ahí nuestra catequesis para analizar, para comprender, para tener el punto de vista bien claro y así alimentar nuestra fe y dar testimonio de nuestra realidad de vida. Hoy este tema es muy importante porque se nos consulta sobre el bautismo, se nos consulta sobre la realidad de nuestros niños, y entonces, ¿qué es eso de pecado original? Es lo que vamos a ir aprendiendo durante estos minutos de la catequesis. El hecho de vida nos va a ubicar en un punto muy claro de un personaje que conocemos, que es San Pablo, y por tanto, él nos va a poner en este análisis para que nosotros seamos verdaderos amigos de Jesús, sabiendo que el pecado lo venció Jesús y qué es lo que vamos a hacer. Cada tema tiene su hilo conductor. Entonces, hoy tratamos el pecado original, el mal entra en el mundo. Vamos a escuchar entonces este hecho de vida. Me cuesta hacer el bien. Ya conoces a San Pablo. Él tenía en su corazón un amor apasionado por Dios que le impulsaba a anunciar incansablemente el Evangelio. Nunca paraba de predicar, de trabajar para Dios y de ayudar a los demás. A simple vista, uno podía pensar que alguien así no tiene pecados, tampoco tentaciones. Sin embargo, cuenta en su carta a los romanos que no es así, que le costaba muchísimo hacer el bien. Yo sé que en mí, en mi carne, no habita el bien, porque querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo en práctica no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19. ¿No sientes que te ha pasado lo mismo más de una vez? Hoy aprenderemos por qué. Tú le dices a tu papi y tu mami, mira, es que yo no quería hacerlo. A veces cuando damos esta experiencia de los exámenes, como que ocultamos las notas malas y las buenas, sí, hoy gané, hoy hice esto. Entonces, hay como algo que nos inclina a ocultar esta gran dimensión. Lo mismo le pasaba a Pablo. Dice, quiero hacer el bien, pero no puedo. Hay algo interno allí que me impide. A veces hago el mal que no quiero. Y nuestras excusas son esas, ¿no? Discúlpame, no quise hacerlo, no quise ofenderte, etc. Entonces, hay algo, atentos, pecado original. Vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña esta gran alegría y esta gran dimensión de tener nuestra realidad de vida encaminada siempre hacia el Señor.
Tenemos dos textos bíblicos en el día de hoy. Génesis, el capítulo 3, versículos del 1 al 19. No lo voy a leer, ustedes lo van a leer luego en su casa. Son 19 versículos, está un poquito extenso, pero tenemos allí el resumen. La tentación y la caída y la sentencia de Dios. Y también tenemos el texto bíblico de Romanos, el capítulo 5, versículos del 17 al 19. Y también tengo algunos punticos nada más para, pues, ustedes lo lean después bien y lo mediten en casa. San Pablo a los romanos nos está diciendo, y si bien reinó la muerte por culpa de uno, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Entonces, según estos pasajes, Génesis 3, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 19 y Romanos, capítulo 5, versículos del 17 al 19, ¿qué entiendes por pecado original? Allí vamos ya a dar una respuesta. ¿Tú qué entiendes al leer este texto bíblico cuando decimos tentación, caída, la sentencia de Dios? Sabemos que Dios creó al ser humano, creó todo el universo, puso a Adán, a Eva en el paraíso y ahí hubo un pecado de desobediencia y ese es el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado de desobediencia de Adán y Eva que quisieron ser iguales a Dios. Entonces, es el original porque es el primero. Es el primero. Hoy necesitamos descubrir que Jesús viene a nuestro encuentro y por tanto Él nos salva, Él nos libera, Él nos perdona. Reflexionemos. La desobediencia, el árbol del bien y del mal, representa los límites del ser humano. La serpiente me engañó, dice Eva, pero fallé, caí. Eso es que yo no quería hacerlo. Decía una profesora de español en mi tiempo, la culpa es huérfana. Y le echó la culpa a la serpiente. Entonces, hermanos, hoy necesitamos hacer eco de nuestras responsabilidades. Atentos, el pecado de desobediencia nos lleva a que todo el género humano tengamos ese mismo pecado. Es el pecado original que ya ustedes saben lo borra el santo bautismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues Adán y Eva perdieron la gracia santificante, es la que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, miembros de la iglesia, constructores del reino de Dios en el mundo. También perdieron la posibilidad de no morir y de no sufrir dolor. Atentos a esas consecuencias. También perdieron el dominio de sí mismos y la paz y el bienestar que vivía en el paraíso. A veces nos sucede eso. Por haberte hecho esto o porque te portaste mal, entonces no vas a visitar a tal persona, o no vas a jugar, o hoy no tienes el celular. Estimados padres de familia, esa es la mejor forma de castigar a sus hijos. No golpeándoles, maltratándoles, insultándoles, no. Castígales con aquello que más les gusta. Yo sé que ustedes lo hacen, pero háganlo con amor. Entonces, las consecuencias de haberte portado mal no te permite que hagas otra cosa que te gusta. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Eso es el pecado original. Yo espero hacerme entender y que podamos nosotros sintonizar en nuestra realidad de vida para siempre hacer el bien. Alguien se preguntará, pero ¿por qué se llama pecado original? Se llama pecado original porque fue el primero y porque dio origen al mal y a todas sus consecuencias, esas que acabamos de escuchar. Los que nos ven por las redes sociales, y hay un personaje allí sentado así, dentro de un signo de interrogación. ¿Por qué debo pagar yo las consecuencias? Pues al pecar, toda la humanidad queda dañada, queda herida
queda marcada. Esa es la situación. Por eso, entonces, a veces cuando nos castigaban a nosotros, si el hermano mayor hacía algo, también el menor pagaba las consecuencias. Entonces ya ahorita no va ni el uno ni el otro. Incluso decían, si te pegamos a ti para que tú no te rías de tu hermano, pues también te pegamos a ti y uno sin tener la culpa, ¿no? Puede que a alguno de ustedes les haya sucedido eso. Y si no, pues pueden ponerlo en práctica. No, mentiras, no lo pongan en práctica. Cada quien recibe lo que tiene que recibir, ¿no? Las alegrías, los castigos que es para nuestra corrección. Hermanos, es importante que nosotros tengamos la respuesta acertada a esta dimensión. El pecado original se llama así porque es el primer pecado, porque dio origen al mal y a todas sus consecuencias. Sigamos reflexionando. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva, por eso fueron los primeros seres creados en el mundo, dejaron de confiar en Él. Por eso perdieron su amistad. Llegó la envidia, el rencor, el resentimiento y todos los males. Entonces, tengamos en cuenta nuestra gran responsabilidad para obedecer a Dios. Adán y Eva dejaron de confiar en Él. Cuando tú haces algo malo, vas a darle cabida al mal. Y entonces eso no te va a permitir ser feliz. Hoy es importante que descubras que el pecado original ya se te borró en el bautismo. Pero al estilo de Pablo, recuerda el hecho de vida que Pablo le cuesta hacer el bien. A veces a nosotros también nos cuesta. Es muy complejo. Pero hay algo particular. La gracia de Dios que recibimos en el bautismo, y ya tú, hoy que estás en primero de confirmación, hace algunos años hiciste la primera comunión y ya fuiste bautizado. Jesús te perdonó ese pecado. Y cuando bautizamos a los adultos, también se perdonan los otros pecados. Ya lo vimos en la catequesis de primera comunión, que nosotros recibimos la gracia de Dios en la confesión y que allí se nos perdonan todos los pecados. En el caso de los bautismos de adultos, se perdona el pecado original y también los otros pecados que haya cometido en cuanto a la escala de los 10 mandamientos. Allí es donde nosotros tenemos que reflexionar para nuestras confesiones. Hermanos, el pecado original se borra por medio del bautismo, que hace al hombre hijo de Dios, le devuelve la gracia primera y lo hace miembro de la iglesia. Es importante que nosotros descubramos esta gran dimensión, que el pecado original no reina en nosotros, reina Jesús y es el que tiene que llegar hacia nuestro corazón, el que tiene que hacernos capaces de decir, bueno, nací con esta herencia porque soy ser humano, pero también tengo la herencia de la vida eterna porque Jesús murió y resucitó para darme la salvación. Este temita del pecado original pues es bastante extenso. Yo les voy a dar unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que ustedes pueden profundizar para que vayamos comprendiendo el sentido de nuestra catequesis. El número 386, 387, 388 nos va a permitir que comprendamos, y también el 389, esta realidad del pecado original. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente de pecado.
el Espíritu Paráclito, para el cual nosotros nos estamos preparando para recibirlo, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Entonces, esos numerales del 386 al 389 del Catecismo de la Iglesia Católica va a permitir que ustedes profundicen más sobre este tema. Avanzamos porque el tiempo aquí es demasiado cortico y nos vamos a poner en esta sintonía de aprender qué es el pecado original y esta experiencia de Dios. Dios nos da un remedio. Dios en su infinito amor quiere lo mejor para nosotros. No nos abandonó, sino que mandó a su propio Hijo para que Él sea el nuevo Adán. Profundícenlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Qué lindo es Dios con nosotros. Por eso yo te estoy invitando en esta catequesis para que descubras un rostro de Dios. Ya tenemos el rostro de Cristo. Ustedes, yo creo que ya están yendo a la misa en cada una de sus parroquias. Si no lo están haciendo, comiencen a hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, con su alcohol, su mascarilla, y compartan la experiencia de este encuentro con Jesús. Y si has cometido pecado, dile al Padrecito: Padrecito, yo me quiero confesar. Padrecito, yo necesito recibir a Jesús, porque este es remedio. Dios no nos abandonó. Cuando tú cometes algo malo, tus padres no te abandonan, te corrigen. Y eso es lo que necesitamos en ustedes, que son el ahora de la sociedad. Hermanos, Jesús muere en la cruz, nos salva del pecado y nos da una nueva vida. ¡Qué bonito! Cuando ya nos comportamos bien, entonces papá y mamá nos dicen: bueno, ahora sí, ya tienes buenos comportamientos, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Cambia tu vida. Hermanos, cuando somos bautizados, se nos perdona el pecado original y los demás pecados personales, en el caso de los adultos, como hace un momento les expliqué. Hoy es importante que descubramos entonces el sentido de Cristo en nuestra vida, el que nos llamó a los primeros discípulos. Los discípulos les dicen dónde viven, la oración que hacíamos al comienzo. Jesús les dice: vengan y lo verán. Estamos con Jesús, viendo esta gran riqueza, viendo esta gran espiritualidad, y que a la luz de la palabra de Dios, nuestros comportamientos van a ser mucho mejores. Vamos a vivir un compromiso, sabiendo que Jesús nos quiere para que hagamos siempre el bien. Hoy, tu compromiso, atentos, que este compromiso no lo tienes que llevar a tu parroquia, no. Solo tienes que llevar la tarea, solo la tarea. A ver, el compromiso de hoy está muy claro. Yo, tu nombre, ahí en tu cuadernito, pones: me comprometo a no dialogar con la tentación y a llenarme de la palabra de Jesús, que me hace fuerte. ¡Qué bonito compromiso! No olvides comprometerte a no dialogar con la tentación. Recuerda que en el Padre Nuestro dices: no me dejes caer en la tentación. Tienes que rezarlo todos los días, el Padre Nuestro, y ojalá lo puedas rezar en la mañana, en la tarde, en la noche, así como desayunas, almuerzas, meriendas, y qué sé yo, si te comes un refrigerio entre la mañana o entre la tarde también, reza, ora. Todo lo que haces, ponlo en la presencia de Dios. No dialogar con la tentación, llenarte de la palabra de Jesús. Aquí tienes unos textos bíblicos. Ustedes son muy inteligentes, recuerdan muchas cosas. La tecnología la manejan súper que bien. Entonces, graben también, hagan un archivo dentro de su cerebro donde graben esta palabra de Dios, estos textos bíblicos, que les va a permitir llenarse de esa riqueza de la palabra de Jesús, que nos salva, nos escucha y nos perdona. Recuerda, la consecuencia del pecado original es que nuestra naturaleza humana quedó debilitada, inclinada al pecado,
sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Esa es la consecuencia del pecado original. Pero Dios, en su infinito amor, nos envía a su Hijo para salvarnos, para que nosotros tengamos vida. Jesús vence el pecado y la muerte y resucita victorioso, y es en quien nosotros creemos, en quien esperamos, y ustedes pues están instruyendo durante este proceso catequético. Ahora sí, la tarea está muy clara, muy precisa, y nos permitirá que nosotros podamos hacer varias cositas. Primerito, leer el texto bíblico que te dije que no lo íbamos a leer aquí en nuestra catequesis, te lo dejo de tarea. Leer, ojea bien, busca los verbos, busca aquella frase que te llame la atención. Capítulo 3 del libro del Génesis, versículos del 1 al 19. Vuelvo y repito, leer Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 19. Luego anota, escribe, apunta, como quieras, cuáles son las consecuencias del pecado original en nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí está, recordamos cuando leímos el texto bíblico, la Biblia nos enseña, ahí encontramos la tentación y la caída y la sentencia de Dios. Entonces, es importante que hoy tengas esta gran dimensión de estar en sintonía con Jesús. Y esta tarea es la que sí tienes que llevar a la parroquia. Leer, volver a leer y hacer la comprensión del texto bíblico. Luego, anota cuáles son las consecuencias del pecado original en nuestros primeros padres. Un segundo momento de tarea es conversar con tus padres. Conversa con tus padres cómo experimentamos hoy las consecuencias del pecado original. Ya las dijimos hace un momento, esas consecuencias, te las repito aquí, perdieron Adán y Eva la gracia santificante que me hace hijo de Dios, hermano de Cristo, miembro de la iglesia, constructor del reino de Dios en el mundo. Perdieron la posibilidad de no morir y de no sufrir el dolor, perdieron el dominio de sí mismos y perdieron la paz y el bienestar que vivían en el paraíso. Entonces, conversa con tus padres y también escribe eso. Verás que hoy tienen dos deberes: leer Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 19 y luego escribir cuáles fueron esas consecuencias. Segundo, conversa con tus padres, papá, mamá o con la persona que estés. ¿Cómo experimentamos hoy las consecuencias del pecado original? Tal vez tu comportamiento hoy es consecuencia del pecado original. Tal vez hoy la experiencia del encuentro con Jesús no ha sido tan vital y yo necesito que tú lo vivas de la mejor manera. Entonces vas a escribir esas consecuencias. No escribas una, escribe mínimo 3 consecuencias, máximo unas 10 o 15, todas las que salgan. No te quedes solo allí en tu mundo, analiza todo el mundo exterior, analiza el comportamiento con la naturaleza, contigo mismo, con Dios, con los hermanos, en la calle, en el colegio, en la plaza de mercado, en la iglesia. Analiza todo eso y con tus padres convérsalo. Y de allí, luego lo escribes. Escribes esas consecuencias del pecado original que vivimos hoy. Finalmente te dejo esta frasecita para que repercuta allí en tu mente y en tu corazón. Cuando Dios borra algo de tu vida, es porque va a escribir cosas mejores. Cuando Dios borra algo de tu vida, es porque va a escribir cosas mejores. Y entonces, si borró el pecado original, lógicamente nos dio cosas mejores, la salvación. Hermanos, ha sido un gusto haber llegado hasta sus hogares por medio de esta catequesis a través de la radio y de nuestras redes sociales.
no olviden compartirlo, no olviden esta dimensión de la catequesis y no olviden su vida de oración y su crecimiento en la espiritualidad. Así que nos encontramos en nuestra próxima catequesis y ánimo, que sí podemos avanzar en nuestro camino espiritual. Vamos a terminar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una buena jornada, éxitos en todas sus labores.